Vamos a continuar con área de química en este taller y aquí les voy a describir un poco sobre cómo identificar el número atómico, el número de masa, el peso atómico. Vamos a iniciar con eso, luego pasamos a los isótopos, a la configuración electrónica y a los principios para usar el kernel. Esto para que puedan ustedes, ante algún problema de ese tipo, saber qué hacer, ¿sale? Bien, de entrada en el bachillerato es común que lleguemos a confundir los términos, ¿sale? Vamos a irlos viendo uno por uno. Primero, número atómico, Z, ¿sale? El número atómico, recuerden que es el número de protones, ¿de acuerdo? Es el número de protones que tiene un elemento. Vamos aquí. Número de protones que tiene un elemento en su núcleo, ¿sale? Un átomo, perdón. Eh, Inténtense grabar esto de esta manera. El número de protones es como el CURP, ¿sale? Como la credencial de identificación de un átomo. Nunca cambia para un elemento, ¿sale? Si un átomo tiene, por ejemplo, 6 protones, definitivamente es carbono. Si tiene 20, es calcio. Si tiene 79, es oro. Si tiene 7, es nitrógeno. Si tiene 1, es hidrógeno, ¿sale? En un átomo neutro que no tiene carga, el número de protones siempre va a ser igual al número de electrones. Así que si les dan Z en un examen, pues les están dando ambos valores de golpe, ¿de acuerdo? Eso es Z o número atómico. Número de masa o A es la suma de los protones más los neutrones. Es decir, todo lo que se encuentra en el núcleo de protones y neutrones se contabiliza en el número de masa. En este caso, los electrones no entran en esta cuenta porque son muy ligeros, ¿sale? Su masa no se contabiliza dentro del campo de la estequiometría y de los cálculos químicos, ¿sale? El número de masa siempre es un número entero, ¿sale? Para calcularlo, pues simplemente hacen esto, ¿sale? El valor A igual a el valor Z más el número de neutrones. Y finalmente tenemos la masa atómica o también llamado peso atómico. Si tú vas a tu tabla periódica y buscas, por ejemplo, el elemento carbono, vas a ver que por ahí aparece este número. Aparece el 12, pero dice por ahí punto, 0 y algún valor decimal. Supongan que fuera este. 12.011. Y la pregunta es, ¿por qué tiene decimales si dijimos que los protones y los neutrones se cuentan en números enteros? Bueno, aquí viene el detalle, ¿sale? Ese número es un promedio ponderado de todos los átomos de carbono que existen en el mundo real, ¿sale? Que existen en el planeta o los que hayamos estimado la humanidad. Eso nos lleva directamente al concepto de isótopos, ¿sale? Entonces, no lo olviden, ¿por qué tenemos un, ¿cómo se dice? Un valor decimal en una buena cantidad de elementos de la tabla periódica? Pues es justamente porque lo que está expresado en la tabla periódica es la masa atómica, ¿sale? No el número de masa. Cada diferente átomo tiene un diferente número de protones y de neutrones, y cuando ustedes vean, no sé, por ejemplo, carbono 12 o carbono 14, esto está indicándoles que son el mismo elemento de la tabla periódica, que significa que tienen el mismo número Z, mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Por eso les digo que esto directamente nos lleva al concepto de isótopo. Y pues vamos viéndolo, ¿sale? Isótopo. De entrada, su definición. Los isótopos son átomos del mismo elemento, es decir, con el mismo número Z y los mismos protones, obviamente, pero tiene diferente número de masa. O sea, comparten el mismo número de protones, pero tienen diferente peso. ¿Qué significa eso? Que tienen diferente número de neutrones, ¿sale? Mismo elemento, pero pesando diferente por diferente carga de neutrones. Imagina, a ver, vamos a poner un ejemplo. Imaginen que ustedes tienen 3 hermanos gemelos, ¿sale? Tienen la misma cara, los mismos ojos, mismo número de protones, misma identidad química, ¿sale? Pero uno de ellos ha ido más al gimnasio y pesa más que los otros, por ponerse
fuerte, ¿sale? Entonces tiene diferente peso. Sigue siendo la misma familia, pero su peso es diferente. Más o menos sería la misma idea, ¿sale? Aquí recuerden que algunos elementos de la tabla periódica tienen isótopos, o sea, esto justamente esta definición anterior, de tipo estable, o bien pueden ser radiactivos, radioisótopos. Expliquemos un poquito a detalle esto, ¿sale? Isótopos estables. Si los preguntan en el examen, recuerden que los isótopos estables, sus núcleos están equilibrados, ¿sale? Pueden pesar pueden pasar muchísimos años, miles de años, millones incluso, pero el átomo seguirá siendo exactamente el mismo. Por ejemplo, el carbono 12. Y por el otro lado está el radioisótopo o isótopos radioactivos. En ellos el núcleo tiene tantos neutrones o está tan inestable que le gana ese peso. Es decir, no está equilibrado con esa cantidad de energía que tiene por dentro, con esa cantidad de neutrones. Para liberar la tensión, el núcleo se rompe espontáneamente, emitiendo de forma radial, o sea, del núcleo hacia afuera, por eso se llama radiación, tres diferentes, ¿cómo les diremos? Rayos, ¿no? Que son los rayos alfa, los rayos beta y la radiación gamma. Seguro han escuchado de ellos, ¿sale? Alfa, beta y gamma. Alfa son protón más neutrón, o sea, carga positiva con partículas sin carga. Siempre salen 2 de cada uno, sale por 2. Entonces, una partícula alfa tiene 2 protones y 2 neutrones. Y imagínense que salen así, liberados, ¿sale? 2 protones, 2 neutrones. La radiación beta o rayos beta son electrones, ¿de acuerdo? Son partículas negativas que se liberan. Estas se liberan de manera individual, no van en paquete, van liberándose de forma, ¿cómo se dice? Independiente. Por eso, alfa es un tipo de de radiación, perdón, positiva. Beta, radiación negativa. Se pueden desviar por un campo magnético. Y finalmente está la radiación gamma. La radiación gamma es energía, ¿sale? Es un componente del espectro electromagnético, ¿sale? Por eso no tiene carga, tiene energía, mucha, de hecho, bastante energía, pero no se desvía por un campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces, bien importante, los radioisótopos, su núcleo está demasiado inestable, liberando radiación alfa, beta o gamma. Cuando hacen esto, muchas veces se transforman en un elemento completamente nuevo de la tabla periódica. Entonces, si les preguntan sobre ese aspecto, esos son los radioisótopos. Ahora, en general, pueden preguntarles sobre la aplicación de estos radioisótopos, porque en la vida cotidiana o en la ciencia o en la industria se suelen ocupar algunos de ellos, ¿sale? Veamos el ejemplo de medicina. En el caso de la medicina, recuerden que son sobre todo para diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, se usa el yodo 131. Casi siempre que utilicemos un isótopo, le tenemos que poner al final el peso que tiene, ¿sale? Para identificarlo. Así como cuando dicen carbono a secas, es el carbono 12, pero cuando establecemos carbono 14, pues estamos estableciendo que es ese isótopo en particular, ¿sale? Bien, entonces en yodo 131 es uno en medicina nuclear. El yodo 131 es un radioisótopo que va directo a la glándula tiroide, ¿sale? Se usa tanto para detectar problemas de hipertiroidismo, chicos, como para destruir células cancerígenas de esa zona, ¿sale? También tenemos el tecnesio 99. El tecnesio 99 es muy importante en medicina nuclear. Ese se inyecta en un paciente y emite radiación gamma suavecita que permite tomar fotos tridimensionales de órganos internos, ¿sale? A eso se le conoce como gammagrafías y eso es muy utilizado en medicina. También tenemos otro que se llama cobalto 60, ¿sale? Por mencionar algunos. El cobalto 60 emite rayos gamma de alta energía
y se dirigen con precisión para destruir tumores malignos, es decir, se ocupa en radioterapia. Bueno, en arqueología y geología, normalmente utilizamos el carbono 14, ¿sale? Es el más común que pregunten, es el isótopo radioactivo del carbono y los seres vivos lo absorbemos continuamente mientras estamos vivos. Cuando un organismo muere, chavos, pues deja de absorberlo, así que el carbono 14 atrapado empieza a desintegrarse a cierto ritmo fijo, ¿sale? Si nosotros midiéramos cuánto queda, pues podemos saber la edad de un fósil, de una momia, de un pergamino antiguo, ¿sale? Es útil para restos de hasta 57,000 años, porque esa justo es la que eh, eh, es la edad o el tiempo en el que la mitad de una muestra de un radioisótopo de carbono 14 se desintegra. A eso le llaman vida media, ¿sale? Cuando ya va decayendo y se va convirtiendo en otro elemento. También se suele ocupar el uranio plomo o el potasio argón. Ellos, como el carbono 14, sirven para muchísimas cosas, sobre todo para datar. Los geólogos, por ejemplo, usan estos radioisótopos para la desintegración perdón, para calcular la edad de rocas de la Tierra o de meteoritos incluso, midiendo el tiempo en una escala mucho mayor que el carbono 14. Estos pueden calcular miles de millones de años, ¿sale? Bueno, en industria y seguridad alimentaria tenemos la radiografía industrial, ¿sale? Ustedes escucharán por ahí algún día al iridio 192, que se utiliza para tomar radiografías, a las tuberías de petróleo o a estructuras de puentes y revisar si tienen grietas internas antes de que colapsen. También en irradiación de alimentos, en seguridad alimentaria, los alimentos como fresas, especias, carne, se exponen brevemente a radiación del isótopo de cobalto 60. Eso destruye bacterias como la salmonela, parásitos, hongos, sin alterar el sabor ni volver radiactiva la comida. Eso permite que duren varias semanas en pues, un supermercado, ¿no? Antes de que se consuman. Y finalmente en energía nuclear. Ese es uno de los más controvertidos usos que le hemos dado a la pues sí, a los radioisótopos, debido a que ha habido registros en la historia de ocasiones en las que nos ha fallado, ¿sale? El cálculo y ha habido accidentes. Pero en realidad la energía nuclear es bastante eficiente, ¿sale? O sea, produce una enorme cantidad de energía. Ahí estaremos hablando del uranio 235, ¿sale? Ese es el combustible de las centrales nucleares. Al ser bombardeado el uranio 235 con un neutrón, su núcleo se rompe y recuerden que a eso le dijimos en una clase pasada, fisión nuclear. Eso libera una gran cantidad de calor que se usa para evaporar agua, mover turbinas y bueno, pues generar electricidad que, que esa central esté produciendo para algún lugar. ¿Sale? Bueno, entonces esos son los conceptos de isótopos. Así que no olviden que podemos tener varios tipos de átomos de una, de un mismo elemento de la tabla periódica con distintos pesos. Bien, vamos a continuar. Ahora hablemos de la configuración electrónica y el kernel. ¿Sale? Supongan que nos ponen un ejercicio. Esto se complementa con la clase pasada. Se te solicita seleccionar la configuración electrónica del cloro. Aquí vamos a trabajar súper fácil, miren. Primero debemos de identificar el cloro en qué lugar de la tabla periódica está. Sabemos que se encuentra en la casilla 17, por lo tanto el cloro tiene como valor Z el número 17. Y ya dijimos que si Z es el número de protones, entonces este número 17 también representa el número de electrones. ¿Qué hacemos en una configuración electrónica? Pues justo eso, configurar el orden de los electrones que tiene un elemento. ¿Cómo se hace? Bueno, recuerden la regla que habíamos visto, las diagonales de Müller y el principio de construcción de Aufbau. Aquí la construcción es 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Aquí ya ordenadita como va. Y recuerden que ustedes tienen que leerla en la dirección que aparecen las flechas azules. Salen las transparentitas. De esa manera se lee.
1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, no 3d, 4s y luego ya 3d, 4p, 5s, ¿de acuerdo? Esta es la manera de leer este diagrama. Así que si el cloro tiene 17 electrones, hay que acomodar 17 electrones en estas configuraciones, en estos orbitales. Entonces, comenzamos y decimos que el nivel 1, S, recuerden que S puede almacenar a 2 electrones, P a 6, D a 10 y F a 14. Entonces, 1, S, y ahí guardas 2. Ya llevamos 2. De 17 nos faltan 15. Luego, siguiendo las flechitas, sigue 2s, donde almacenas 2 electrones. Luego sigues y llegas a 2p y ahí guardas 6 electrones. ¿Cuántos ya llevamos? 2 y 2, 4 y 6, 10. Todavía me falta acomodar de 17, 7. ¿Sale? Seguimos y según el principio ya terminamos 2p, sigue 3s. Al terminar 3s, almacenado con 2, todavía nos falta acomodar 5 electrones. Esos 5 se acomodarían, en el nivel de energía 3p. 3p y nada más 5. Claro que esta mochilita puede guardar 6, pero nosotros solamente dejamos 5, porque son los que corresponden al cloro. Eso en configuración electrónica, cuando ustedes pongan los spin, ¿sale? De cada uno de los electrones que giran ahí, quedarían ordenados de esta manera. Si se fijan, 1s2 está completo, 2 electrones, un par de electrones, uno girando para un sentido y otro para el sentido opuesto, ¿sale? Para que puedan mantenerse estables. Luego tenemos el 2s2 y 2p6. 2s2 corresponde a estas dos flechitas y 2p6, como son 6 electrones, son estos 6 acomodados en 3 parejas. 3s2 igual, en una parejita. Y 3p5, aquí detalle importante, vean, primero de esos 5 electrones pongo todos hacia arriba, 1, 2, 3. 4, el cuarto hacia abajo, quinto, el quinto hacia abajo, y si se fijan, esta casilla P, como no alcanza 6, sino solo quedan 5, un electrón se queda sin pareja, ¿de acuerdo? Este electrón va a buscar la manera de obtener esa pareja, pues de otro átomo con el que se encuentre cerca. De ahí viene el principio fundamental de hacer una reacción química. Una reacción química ocurre justamente cuando un elemento se acerca a otro y resulta que uno tiene lo que al otro le falta, así que terminan intercambiando electrones. Por ejemplo, el cloro, solo le quedaría necesario para poder llegar a la regla del octeto en el nivel 3, que es su valencia, o sea, su última capa. Si contamos, del nivel 3 son 2 de S, 5 de P, pues ya tiene 7. Así que solo le falta un electrón. Así que va a andarlo buscando. Hay otros elementos que se comportan diferente porque tienen poquitos electrones en su última capa. Pero bueno, en este caso, el cloro va a andar buscando ese electrón que le falta. ¿Cómo se representa en la estructura de Lewis? Pues bueno, así. Cl, símbolo del elemento, y colocamos alrededor los puntitos de la valencia, o sea, los electrones que corresponden al último nivel de energía. Ya habíamos dicho, el último nivel es el 3. De ese nivel 3, 2 electrones corresponden a la S, son estos dos, y 5 electrones corresponden a la P. 4 de ellos en par y uno sin pareja. 2, 2, 4 de ellos en par y uno sin pareja. Eso deja muy claro que el cloro va a buscar un electrón, ¿sale? Por eso es muy útil la estructura de Lewis. Recuerden, solo se representa en la estructura de Lewis el elemento, el símbolo y los electrones de valencia. Ahora, ¿por qué les puse la bandera LGBT aquí? Bueno, yo en algún momento llegué a aprender este principio llamado kernel gracias a esta mnemotecnia. Alguien por ahí me la compartió y la vi bastante útil. Miren, los gases nobles son los elementos
si lo preguntan en examen, recuérdenlo, son los elementos de la tabla periódica que solitos, de manera natural, completan la regla del octeto. O sea, no les pasa lo que al cloro, que le falta un electrón, o no le pasa lo que al hierro, que solo tiene 2 electrones y tiene que deshacerse de ellos. No, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón son elementos que ya tienen 8 electrones de forma natural en su última capa de energía. Por eso casi no reaccionan químicamente. Si justamente faltarte o sobrarte de estos puntitos hace que tengas reacción química, pues entonces estos elementos son demasiado estables. Es muy difícil llevarlos a participar en una reacción química. Hay casos excepcionales, pero la regla general es que son muy estables, ¿sale? No buscan reaccionar. De ahí que les llamen justamente por eso gases nobles. Antes les llamaban gases inertes, pero ya ese término ya cambió por las reacciones que hemos podido registrar que sí se pueden hacer con ellos. El chiste es que es bastante útil acordarte cuántos electrones tiene almacenado cada uno, porque el principio llamado kernel o el kernel es una manera de escribir las configuraciones electrónicas de cualquier elemento, pero aprovechando como puntos de guardado de un videojuego a los gases nobles. Entonces, si tú recuerdas que el neón vale 10, argón 18, criptón tiene 36 electrones y así, vas a poder escribir, por ejemplo, la configuración del cloro más cortita. Vean, el helio alcanza 2 electrones en 1s. Entonces, 1s para nuestro cloro, aquí estaría dentro el helio. Bueno, no que esté adentro el helio, sino que está aquí ya incorporado el mismo número que el helio tiene de configuración electrónica. Y continuamos. Si se fijan, los colorcitos que están señalados están mencionados siempre para la letra P. Entonces yo me brinco de la 1s2, que es la única excepción, el helio, y nos buscamos la primera P que encuentre. Vean, esta P está completa porque tiene 6 electrones. Si nosotros nos vamos a buscar a 2P completo, que sería este, eso sería el equivalente, o sea, si acabáramos aquí la configuración, sería el equivalente a que hasta aquí llevamos la configuración del naranja, o sea, del neón. ¿Qué significa? Que si ustedes reescriben esta configuración electrónica como ven aquí abajo, también es válida. O sea, es como decir lo mismo que acá arriba, pero la interpretación es: alcancé la configuración electrónica del neón y además agregamos y esto, ¿sale? O sea, yo logré llegar o alcanzar el neón, pero además aspiro a tener el siguiente nivel, o sea, la siguiente estabilidad de los elementos. Obviamente el cloro, por tener 17 electrones, se acerca demasiado al argón, pero como no lo alcanza, dentro de su configuración no podríamos decir que está dentro de ella el argón todavía. El argón está por encima del número de electrones que tiene el cloro. Así que lo que siempre regla cuando escriban kernel es escribir siempre tu configuración electrónica con el gas noble inmediato anterior, no inmediato posterior, con el gas noble que estaba justo antes. Si tienes 17, sin pasarte cuál es el número de estos colorcitos que corresponde, pues evidentemente el 10. No serviría nada poner el 2 porque llegas o alcanzas al 10. No alcanzas 18 con 17, así que te quedas en neón y escribes después la configuración que va después de neón. O sea, el cloro continúa después de neón, sigue con 3S y luego con 3P. Pero 3P no lo llena, por eso se queda 3S2 completo, 3P5. ¿Sale? Aquí les puse la banderita para que quede mucho más sencillo de recordar. Recuerden, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Y estos son los números mágicos que hay que recordar. Son los electrones que tiene cada uno de esos gases nobles. Helio 2, neón 10, argón 18, criptón 36, xenón 54 y radón 86.
Vean cómo se aplicaría en un caso específico. Miren, aquí tenemos al magnesio. Se te solicita seleccionar la configuración electrónica del magnesio. El magnesio tiene el número de casilla 12, o sea, es el número, su número atómico es 12, tiene 12 protones. Por lo tanto, si no se combina con nada, su configuración es de 12 electrones por acomodar. Los vamos configurando de manera normal sin usar el kernel y tendríamos 1s2, 2s2, ustedes vean esto, yo lo voy indicando acá, 1s2, luego sigue 2s2, luego sigue 2p6. Bueno, en este caso, a ver, permítanme tantito. Sí, 2p6 y luego sigue 3s2. Ya contando los electrones. Contando los electrones serían 2 y 2, 4. Y 6, 10. Y 2 serían 12. Entonces, esta configuración corresponde justamente al magnesio. Aquí una disculpa. No tenía que escribir cloro. Por eso me estaba confundiendo. Discúlpenme. Magnesio. Ya estamos con el magnesio. Entonces, magnesio, 12 electrones. Y bueno, ya una vez que lo colocamos su configuración normal, aquí están los, ¿cómo se dice? Los electrones representados con su spin, podemos aplicar kernel. ¿Qué sería? Bueno, si ya llegaste a 12, ya pasaste 1s2 y pasaste 2p6, entonces también pasaste ya por el neón. El neón, recuerden que tiene 10 electrones. Entonces, sin pasarte, el neón sería tu elemento a escribir para kernel. Pones neón aquí y dices, después del neón, que son 10, aún continúe a 3s2, ¿sale? A 3s2. Aquí, discúlpenme también, esta parte no la tomen en cuenta. Esto, ¿sale? Esto lo teníamos que quitar. Esto no. Esto no. Solo hasta aquí. Entonces, la configuración electrónica del magnesio sería, alcancé a llegar al neón y aún pude agregar 2 electrones más a mi configuración. Y tiene sentido. Si neón tiene 10, más 2 que tienes, te dan los 12 del magnesio. Así que el magnesio se escribiría en la estructura de Lewis con 2 electrones. ¿Sale? Bien. Hay algunos elementos de la tabla periódica que tienen una configuración electrónica un poco anómala, diferente, ¿sale? Esto se explica por una razón, ¿sale? En la naturaleza, el subnivel D, ¿sale? Tiene una estabilidad muy, muy alta si está completamente lleno, o sea, que D sea 10, o que esté a la mitad de su capacidad, o sea, que D sea 5. Por lo tanto, cualquier elemento de la tabla periódica que tenga una configuración cercana a D5 o a D10 tienden a, ¿cómo decirlo? Llenar primero ese nivel antes de continuar con la configuración electrónica normal. Vean, aquí tenemos este ejemplo. Se te solicita la configuración electrónica del cromo. El cromo tiene 24 electrones. Vamos configurándolo ya usando kernel y colocamos el valor del argón, ¿sale? El argón es el gas noble del nivel 3, 3p. Sabemos que el argón, por lo que les di hace ratito, hay que tomar apunte de aquello, el argón tiene 18 electrones en total. Entonces, si tú ya estás en el argón, que sería 3p, y ya sabes que estás representando con ello a 18 electrones, ahora solamente a partir de 18 llenas lo que te falte para alcanzar 24. Y continuamos. Después de 3p del argón seguiría 4s. Pongo por eso 4s2. Y luego sigo con 3d. ¿Se fijan? 3d es el nivel que sigue en tu configuración electrónica. Y si ya tienes 18 de argón más 2, ya tienes 20. Para alcanzar 24, pues solamente te faltan 4.
Esto sería solo siguiendo la configuración electrónica, pero como les dije, el D4 va a querer volverse 5. Como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, la manera en la que el cromo va a actuar es la siguiente. Si él sabe que D5 le da estabilidad y no D4, va a robarle a su propio nivel S2 uno de estos electrones. Lo va a mover hacia adentro, ¿sale? Digo hacia adentro porque el 4 es un nivel de energía más externo que el nivel 3, obviamente. Entonces, del nivel externo 4S2 toma un electrón y lo hace caer al nivel 3D que teníamos 4, dándonos esta configuración electrónica que ven aquí abajo. Llegas al argón, 4S1 ya no tiene 2, pero 3D se queda con 5. Esta es una estabilidad mayor. Por lo tanto, para el término del cromo, su configuración electrónica no es esta, ¿sale? No es esta. Esta es incorrecta. Lo correcto es escribir esta configuración electrónica, ¿sale? La que ven aquí. Esta, ¿sale? Entonces, recuerden, si estás muy cerca de D5, vas a tener un comportamiento buscando esa estabilidad, robándole a S, ¿sale? Entonces, S pierde a favor de D. Esa sería como la regla. Y no solamente pasa con estos elementos del grupo 6 de la tabla periódica, también suele pasar con el grupo 11. Esto es bastante característico y puede preguntarse. Te ponen seleccionar la configuración electrónica de la plata. La plata sabemos que es el número 47. Así que, ¿qué gas noble se encuentra cerca del 47 sin pasar el 47? Recuerden ustedes que es el criptón, ¿sale? El criptón tiene la configuración electrónica adecuada para estar cerca del 47 sin pasarse. Me parece que habíamos dicho que era 30 y ¿qué? A ver, ustedes díganme. O ustedes identifíquenlo. Recuerden, su configuración es criptón 36, ¿de acuerdo? Entonces, si ya tienes por el criptón 36 electrones justificados, continúas para alcanzar 47. Partimos de 4p, que es el criptón, y seguimos a 5s, 5s2. Ya tienes ahí 2 electrones más. Y para alcanzar 47 todavía tienes que pasar a 4D. 4D con el número 9, ¿sale? El número 9, 9 electrones. Fíjense que aquí la configuración igual. Tenemos muy cerca la estabilidad que busca el elemento porque quiere de 10. O es de 5 o es de 10. Así que para lograrlo, le roba un electrón al nivel S y se lo pasa, se lo porta al nivel de energía inferior D, para que quede la configuración como la ven acá. Criptón 5S1 4D10. Fíjense que esto cambia mucho las cosas porque si nos quedáramos con la configuración de arriba, supondríamos que la plata tiene 2 electrones en su última capa de energía. ¿Cuál es su última capa de energía en este caso? Pues el 5. 5 es más externo que 4. Y ahí diríamos, ah, mira, tiene 2 electrones. Entonces hay que ponerle 2. No, recuerden que la plata le pasa un electrón al nivel de energía D y solo se queda con un electrón en su último nivel. También aquí es bueno que recuerden que mientras menos puntitos tiene un elemento fuera, más características metálicas, más carácter metálico va a tener. Por eso la plata, al tener esta configuración anómala, brilla, ¿sale? El cobre le pasa lo mismo que aquí, el oro le pasa lo mismo, vean. Si nosotros pusiéramos el oro, el kernel va a utilizar pero ya el número el número atómico del xenón, y a partir del xenón cuento 6s2, 4f14, 6s2, 4f14 y llego a 5d, 9. Entonces, si d es 9, ¿qué vamos a intentar? Arrancar energía de más arriba. Obvio no le vamos a hacer nada a 4f14 porque por dos razones.
ya está completo, 14, y además es interno. Nosotros hay que arrancar energía de afuera. Entonces el más externo, 6. S2, ¿qué hace el 5D9 para llegar a 10? Toma uno de estos electrones y lo inserta a su nivel de energía. Así quedando xenón 6s1, esta es la configuración anómala, 4f14, 4d10, mucho más estable. Entonces, en lugar de pensar en el oro en dos puntitos en su estructura de Lewis, tenemos que pensarlo, como es lo correcto, con un solo puntito, ¿sale? Entonces tiene un carácter metálico bastante intenso. Espero que esto haya ayudado para que entendieran mejor el concepto de configuración electrónica en su totalidad. Continuamos subiendo videos y échenle muchas ganas. Ya es el último esfuerzo para prepararse, ¿sale? Entonces, ánimo, échenle muchas ganas, chicos.